parece princesa? No, las dos son las leyendas de fresa. ¿Esto es personal? Ya no me digan princesa. ¡Teléfono, princesa! La medicina entiende por aborto toda expulsión del feto natural o provocado. El suicidio es cuando una persona se priva de la vida. El 90% de los casos de suicidio es cuando una persona sufre de depresión. Al final del programa tendremos como invitado especial al imitador de Vicente Fernández. Hola, Pulgoso. Me parece a mí o Pulgoso está como duro. ¿Ya vieron? Las saladitas son horneadas. Sí, son horneadas y van con todo. Además tiene los ojos cafés y este los tiene azules. Además como que no ve nada. Ay, sí, mira, las saladitas van con todo y son horneadas. Sí. Quieto, Pulgoso. ¡Quieto, dije! Son prácticas y ligeras. Estamos de regreso en Juventud Sin Límites y está aquí Brenda Gallegos, que nos va a hablar un poco más sobre el tema del aborto. ¿Cómo estás, Brenda? Bien, muchas gracias. Muy contenta de acompañarlos aquí este día. Dime, Brenda, ¿qué es el aborto? El aborto es la interrupción y finalización prematura del embarazo. ¿Cuáles son los dos tipos de aborto? El primero es el aborto inducido, aquel que se realiza antes de las 22 semanas. El segundo es el aborto espontáneo, aquel que no es provocado intencionalmente. ¿Estás a favor o en contra del aborto? En contra, ¿Por qué? porque yo pienso que nadie tiene el derecho a quitar una vida y además hay muchos métodos anticonceptivos. ¿Tú estás a favor o en contra? A favor. ¿Por qué? Pues porque creo que si una persona no tiene los métodos para mantener un hijo, pues ¿para qué traes a un hijo al mundo si va a estar sufriendo, no? ¿Cuáles son los riesgos? El mayor riesgo que existe puede causar infección, puede quedar estéril la madre e incluso morir. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierte en tus besos. Tu sexto sentido sueña conmigo. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo. Sé que pronto estaré en tu camino. Sabes que estoy colgando en tus manos, Así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos. te envío poemas de mi puño y letra. Te envío canciones de 440. Te envío las fotos cenando en Marbella. Y cuando estuvimos por Venezuela. Y así me recuerdes y tengas presente que mi corazón está colgando en tus manos. Cuidado, cuidado, que mi corazón está colgando en tus manos. No perderé la esperanza de hablar contigo. No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo. Y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes Que estoy colgando
corazón está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us. They keep me thinking that we almost had it all. The scars
si es terapéutico o no es terapéutico, finalmente no va a influir mucho sobre la persona que le van a aplicar el aborto. Lo más importante en realidad no es si es terapéutico o no, sino si la persona que practica el aborto es consciente de lo que está sucediendo, si es consciente de por qué está pasando, por qué le van a hacer el aborto. ¿Ya? Cuando hay dos situaciones que se pueden presentar cuando una persona aborta. Hay personas que abortan permanentemente, que tienen 10, 15 abortos, van abortando por la vida y no les interesa nada. Entonces son personas, digamos, con personalidades psicópatas, esquizofrénicas. Ellos no tienen culpa y no les interesa, de la pérdida de un niño no les interesa y no les va a preocupar. Pero eso, digamos, son las personas que están enfermas. Pero las personas sanas, consideradas sanas o normales, lo que va a pasar, pues es importante que vaya a un psicólogo y el psicólogo le puede explicar también los procesos por los que va a pasar, porque definitivamente, o sea, después del aborto va a pasar por un proceso de depresión, donde se va a sentir mal y donde hay que hacerla y hay que ayudarla a comprender la situación por la que pasó, ¿no? Y otros aspectos que puedan estar ligados también incluso a la familia. Tiene que haber un tema también de apoyo a la familia, porque no solamente a veces se trabaja con la persona en cuestión, con el abortó, sino a veces hay que trabajar con la familia. La familia es finalmente quien termina dándole el soporte que necesita la persona que pasó por esta dificultad. Bueno, mire, cuando hablamos de las motivaciones para que una mujer tome la decisión de someterse a un procedimiento abortivo, diríamos que en parte tiene que ver, por ejemplo, con la madurez tanto biológica, o sea, a nivel de edad cronológica, por ejemplo, que tiene en su entorno sociocultural, su familia, la familia en donde fue gestada, el modelo de padres que tiene y el modelo de familia que tiene, su posición socioeconómica, porque eso también define si tiene o no los recursos o si ella considera que tiene o no los recursos para tener un hijo, de la relación que tiene con su compañero o con quien es el padre de su hijo, y algo también relacionado un poco con su personalidad, porque en muchas oportunidades se ha visto que la personalidad de la mujer define si ella estaría o no preparada para ser mamá, para asumir el rol de tener un hijo. Eso por un lado podría, o sea, esas son como las variables que inciden en la toma de decisión, ¿sí? En el momento en el que una mujer queda embarazada y está considerando la idea de un aborto, particularmente se debe a que piense que no tiene los recursos, que no quiere ser mamá, que el compañero con el que engendró el hijo no es su proyecto de pareja, que considere que eso el hecho de ser mamá puede truncar su propio desarrollo como mujer o su desarrollo en un proyecto de vida, y de las consecuencias sociales que puede implicar, porque en muchas oportunidades el ser mamá puede tener consecuencias. Por ejemplo, si tú tienes 3 hijos y nuevamente quedas embarazada, entonces un cuarto hijo en una familia puede tener unas implicaciones sociales que la mujer no desea asumir. Igual hay países en donde, por ejemplo, el hecho de que sea una niña o un niño define si tú quieres o no tenerlo, ¿sí? O la edad de gestación en la que tú estés. Entonces esas son como las variables que podrían estar inmersas. Entre las motivaciones fundamentales a nivel emocional está el miedo. Uno de los principales móviles para tomar una decisión como esta es el temor a las consecuencias, a lo que puede llegar a pasar. Y eso se ve mucho en la toma de decisiones de un adolescente. Entonces, cuando un adolescente se enfrenta al hecho de estar embarazada, tiene miedo de lo que su familia va a decir, tiene miedo de cómo lo va a asumir, tiene miedo de lo que su pareja va a pensar de ella, ¿sí? Del juicio moral que va a haber porque usted debió haber tomado pastillas anticonceptivas, debió haber utilizado cualquier método para prevenir que esto pasara. Entonces, como esta es una responsabilidad que se le atribuye en buena parte a la mujer, ella puede considerar eso como un factor de decisión para optar por un método abortivo, ¿sí? Pues digamos que otra de las implicaciones que puede haber es como la angustia
que genera el enfrentarse a todo lo que implica el embarazo, ¿sí? Como tal, al tener un parto, si el parto va a ser natural, si le va a doler, de las implicaciones que puede tener en su escolaridad, en su vinculación laboral, porque no es lo mismo ser madre soltera a tener un cónyuge que está a tu lado compartiendo ese rol, ¿sí? Y esa opción por ser mamá soltera en muchas oportunidades también es algo que media la decisión del aborto. A nivel de consecuencias, pues las consecuencias psicológicas, en este momento hay algo que se llama síndrome posabortivo, y el síndrome posabortivo se caracteriza, según los teóricos, porque genera una depresión. Este tipo de depresión está como muy relacionada con los procesos de duelo. Desde la teoría se supone que todo proceso abortivo, independientemente de los móviles, genera un proceso de duelo. Entonces la mujer tiene una pérdida de una vida que estaba gestándose al interior de ella, y que eso ya de alguna forma generaba un vínculo emocional con esta vida, y tiene una responsabilidad de traer al mundo a ese bebé, y cuando ella elige no hacerlo y elige pues matar a su hijo, ¿sí? Porque de esta forma como un poco se expresaría, eso tiene unas consecuencias a nivel moral, a nivel ético en ella, y define como una tristeza por una pérdida, como un duelo, y tiene más o menos las mismas fases, pero con un sentimiento de culpa mucho más alto, porque ella pudo haberlo evitado. Entonces esa decisión de yo pude haber hecho algo para que esto no fuera así, de mi vida pudo haber sido distinta si mi hijo estuviera aquí, entonces genera una serie de implicaciones a nivel emocional muy fuertes. Entonces se puede presentar, por ejemplo, alteraciones a nivel de las relaciones sociales, porque la persona que decide abortar se aísle, se separe de todo el ámbito, por ejemplo, familiar, o de donde se produjo el incidente por medio del cual quedó embarazada, de sus parejas, tenga relaciones conflictivas con sus parejas o sus relaciones emocionales a partir de ese momento, tenga una relación conflictiva con los niños, con su idea de ser madre a posteriori, con si va, por ejemplo, a nivel religioso también hay otras implicaciones, si pudiera llegar en algún momento Dios a castigarla después, ¿sí? Por haber tomado esa decisión que desde la religión se considera es un pecado. Entonces estos factores hacen que la relación social y con ella misma sean distintos. Además que las consecuencias biológicas o fisiológicas que puede tener un aborto pueden estar asociadas a dolor, a sangrados, a que no pueda ser mamá después. Entonces, si tú decides abortar a los 16 años y a los 25 quieres ser mamá y ya no puedes por esa decisión que tomaste en algún momento, seguramente va a volver toda la situación traumática a revivirse, ¿sí? Y puede en muchas oportunidades generar una relación muy conflictiva a nivel de pareja, ¿sí? A nivel de cómo te relacionas con tu cuerpo, con lo que empiezas a comer, digamos que se asocian muchos casos de anorexia, por ejemplo, que están relacionados con esta toma de decisiones, porque hay una serie de mecanismos de defensa por medio de los cuales tú inhibes la emoción, entonces puedes hacerte cuenta que esto nunca pasó, pero como evidentemente sí fue algo que ocurrió que es traumático, tanto física como psicológicamente, entonces el reprimir esas emociones generará que tú lo desfogues por otras partes, por llamarlo de alguna forma. Entonces, por ejemplo, que empieces a tener una conducta sexual desorganizada, que empieces a tener una conducta alimentaria desorganizada, o que empieces a tener relaciones sociales desorganizadas. Entonces, desde la teoría se supone que siempre habrán consecuencias a nivel psicológico y emocional, independientemente de la madurez o de digamos que del convencimiento con el que hayas tomado la decisión, ¿sí? O de la cantidad de argumentos que puedas tener. Entonces eso, por ejemplo, desde el psicoanálisis se supone que toda la argumentación y la explicación que haces de esa decisión es una manera de encubrir el sufrimiento y el dolor que realmente trae. El empeño de la psicología frente a temas tan complicados como el aborto, un tema polémico, es en principio un rol informativo. Es decir, los psicólogos, por ejemplo, en el ámbito educativo, estamos llamados a hacer una prevención tanto de una vida sexual, digamos que desordenada o que pueda acarrear consecuencias negativas, es decir, a informar acerca de a preparar
a los adolescentes particularmente y a los niños en su vida sexual, en el desarrollo sexual que van a tener, en la toma de decisiones frente a su sexualidad y en la vivencia de sus derechos sexuales y reproductivos, de una manera sana, que genere bienestar tanto para ella como para su compañero y para su familia en el caso en el que lo decida. Ese es un momento en el rol también, no solamente de esa vida sexual, como en su genitalidad o en la parte orgánica de prevención de heces o de ese tipo o de embarazos incluso, sino también en si tomas la decisión de ser mamá, qué implicaciones tiene ser mamá, qué implicaciones tendría tener una familia, porque una labor importante de la psicología es pretender porque las familias sean familias funcionales, familias armoniosas. Entonces el objetivo sí es que cuando tú tomas esa decisión lo hagas con una conciencia del bienestar que puede generar y del rol que desempeña la familia a nivel social. Y digamos que en otro momento en el que intervenimos claramente es cuando hay que tomar la decisión, cuando una niña o una mujer se encuentra frente a un embarazo no deseado y está optando por un aborto o por tener a su bebé. Entonces en esa dicotomía nosotros entramos particularmente a informar acerca de las consecuencias que tiene cualquiera de las dos elecciones. No tenemos una posición a favor o en contra en sí mismo, si bien digamos que éticamente nosotros no apoyamos que se lesione la vida de otro, ¿sí? Ni la propia vida, nada que atente contra tu vida, contra la vida de otro, y estamos obligados a informarlo. Nosotros también estamos obligados a, digamos que dar un plano general de lo que podría ser que tomes la decisión de abortar o que tomes la decisión de tener un bebé. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias a nivel social, a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel físico a las que te estás exponiendo en cualquiera de los dos casos? Pero en última la opción siempre terminará siendo de la consultante. ¿Sí? Nosotros no podemos influenciar directamente una toma de decisiones, ¿sí?